17 de agosto de 2026. Ozymandias es un alias de Ramsés el Grande, faraón egipcio, pero a su vez este nombre ha sido 1000 veces utilizado a lo largo de la historia y entre otros sitios en la mayor obra artística jamás creada por el hombre, Breaking Bad. En concreto, le dio nombre al antepenúltimo episodio de la serie, que es, sin ir más lejos, el mejor episodio de la historia de la televisión. A pesar de no ser el episodio final, en él se da final y culminan de manera brillante todas las tramas y conflictos de la serie. Este podcast está a punto de acabar su segunda temporada y como os prometí, ahora toca, aquí también, cerrar muchas historias pendientes antes de llegar a su final. Y por su paralelismo con el capitulazo de Breaking Bad, salvando las distancias, claro, y porque soy básicamente un flipao, he considerado que este episodio es el Ozymandias de la segunda temporada de El Diario de Cualquiera. Bueno, el Ozymandias 1, porque he decidido además separarlo en 3 partes. Hoy, en la primera parte, cerraremos por fin el tema principal de esta temporada. Como ya sabéis, porque os he hablado de ello hasta en 13 episodios, en diciembre tuve un accidente con un patinete infantil que resultó para mí la mayor caída, literal y metafórica, de mi vida. Como sucedió durante las vacaciones del podcast, por aquí prácticamente ni se notó, salvo por mi voz de los muy primeros episodios de la segunda temporada. Pero en su momento estuve bien en la mierda. Ahora, 8 meses después, ya prácticamente recuperado del todo, la voz esta es por el aire acondicionado, quiero pasar página. Y después de haberos explicado ya por aquí la experiencia, las sensaciones, las consecuencias, las reacciones, los chascarrillos, las evoluciones, quiero compartir con vosotros las últimas reflexiones. Lo primero es comenzar por el principio y decir que una vez más lo que ha hecho falta es tirar de ese superpoder que es ya lema, eslogan, mantra, insignia, máxima de este podcast, la paciencia. Superpoder cada vez más súper escaso y a la vez más súper valioso. Los días después del accidente, para no volverme muy loco, tuve sencillamente que parar, detenerme, dejar la vida ahí donde estaba, en stand-by, para simplemente esperar, con calma, sin prisa, a que el tiempo fuera poniendo poco a poco las cosas en su sitio, aprendiendo a aburrirme, aceptando la nada o aprovechándola incluso para poner en orden algunas cosas, algunas ideas. Indudablemente, los primeros fueron unos días muy tristes. Con la cara totalmente destrozada, sentía dolores, malestar, mucho sentimiento de pérdida de todo lo que tenía en el pasado, de incertidumbre por todo lo que me vendría en el futuro, y mucha lástima, y hasta nostalgia de cómo era mi vida justo una semana antes. Y ahí el truco es no lamentarse más de lo necesario. Y aceptación. Aceptar el drama, la tristeza, como algo natural
y no totalmente negativo, porque eso es la vida, y en la vida hay de todo. De hecho, para poder paladear lo bueno, a veces debemos saborear lo malo. Y aquí la paciencia es una virtud fundamental para poder transitar una etapa de este tipo sin esa ansiedad de que todo tiene que estar bien ya, sabiendo que todo pasará, porque todo pasa siempre, y aunque no todo se vaya a arreglar, volveremos a recomponernos y a sentirnos bien otra vez. Eso es así. Comienzo a sospechar que eso que alguna gente muy flipada llama resiliencia, en el fondo no es más que una forma más instagramer de decir paciencia. Paciencia más un poquito de aceptación, una pizca de adaptación y una miajita de aprendizaje. Y ya está. Pero ahora viene lo más loco. Estas cosas, a veces, supongo que no siempre, pueden dejarte incluso mejor. Porque tras la recuperación, tras la superación, viene la euforia de haberlo conseguido, de haber llegado allá donde hayas llegado, pero viniendo de a saber dónde. Y como la vida no es más que pura gestión de expectativas, cuando te pasa algo que las reduce al mínimo, luego cualquier cosa es bien. Vais a flipar, pero unos pocos días antes del accidente, en una libreta que tengo para ideas para el podcast, puse que a veces, cuando la vida va bien pero sin más, puede venir bien caerse un poco, para tener que levantarse otra vez y así volver a tener unos objetivos y un reto. Tampoco es que lo vaya buscando voluntariamente yo, pero esta no ha sido ni mucho menos la primera vez que la vida me ha puesto un poquito en la mierda para que vuelva a espabilar, a valorar, a redefinir prioridades, a sentir un propósito y a ser puto feliz de nuevo. Recuperarte de una hostia como esta no solo te deja a tope de energía y lleno de vida, sino que por el camino aprendes alguna que otra cosa. Y vuelves mejor, como decíamos después de la pandemia. ¿Os acordáis? Pero en este caso de verdad. O al menos más fuerte. Y con otra perspectiva. Dejándose uno de preocupar por tantas cosas que ya no importan. Y valorando todo lo que realmente sí. Por ejemplo, valoro enormemente cómo reaccionaron las personas de mi alrededor, incluso con súper reconciliación en alguno de los casos, y cómo esto me acercó a mis padres, y cómo quise a mis hijos, todavía más. Recuerdo que al principio solo me preocupaba ponerme suficientemente bien para poderles cuidar, pero al final fue un poco al revés, que a raíz de empezar a hacerme cargo de ellos, empecé a mejorar yo. Así que del pozo me sacaron primero mis padres y luego mis hijos. Y un poquito el podcast también. Y a riesgo de sonar a lema de taza de coaching barato, ahora valoro cada minuto bien. Porque he aprendido que la vida es una tómbola y no tienes ni puta idea de lo que te espera. Y en un segundo literal, bro, te puede cambiar todo. Y ahora valoro cada cosa bien porque he aprendido que la vida es cosas bien, cosas mal, todo el rato. Y resulta absurdo aspirar a que todo sea perfecto.
Y estos son los aprendizajes que me llevo de esta experiencia, que me han convertido en alguien, mejor no sé, pero al menos un poco diferente, que necesita menos y disfruta más, que piensa menos y siente más. También os digo que al principio sentía que esto era una segunda oportunidad que me daba la vida y que yo cambiaría transversalmente mi manera de ser y de vivir. Pero también os digo que no, que tampoco ha sido así, que cambiar tanto es muy difícil, porque uno acaba reencontrándose siempre a sí mismo. Y eso está bien también. Uno tiene que reconocerse, sentirse a gusto consigo mismo y sobre todo, parecerse bien. Y yo ahora me parezco bien, muy bien. Y es que, chicos, de verdad, que no hay mal que por bien no venga. Me resistía a decir esta manida, sobada y perpetuada frase, pero es que lo siento así. Ya sé que resulta un poco absurdo buscar narrativas y sentidos a las cosas que probablemente sucedan sin más, pero aún así, por supuesto, he estado pensando en señales, propósitos, karmas, religiosidad y otras espiritualidades. Sin ninguna conclusión concreta tampoco, pero en épocas así uno está más abierto que nunca. Y una posible razón por la cual podría haberme sucedido todo esto es, sencillamente, para que no me sucediera con mi hijo. Resulta que de un tiempo a esta parte ya era algo muy habitual que mi hijo pequeño y yo fuéramos a los sitios en ese famoso patinete, que no era eléctrico, que era como un patinete de niño, solo que más grande. Yendo así, los dos en ese patinete, los desplazamientos ya no eran pesados y aburridos para el niño, sino rápidos y muy divertidos. Es más, solíamos decir que era uno de nuestros momentos juntos favoritos. Íbamos siempre charlando y chalando, hacer arriba, bordillo abajo. Pero claro, por mucha pena que me da, ahora, después de las claras señales, mi hijo y yo estamos volviendo a caminar. Porque lo otro sería patinar. Pero patinar. Y hasta aquí la primera parte de mi Ozymandias particular. Sí, ya sé que el episodio de Breaking Bad es mucho mejor. Con razón fue el único episodio con un 10 redondo en IMDb durante años. Ahora quería concluir con algunas conclusiones, pero eso sería más bla bla bla, y como a veces una imagen vale más que una buena turra, he decidido expresaros de esta forma, visualmente, cómo me siento después de toda esta etapa. Si aún no lo habéis visto, solo me tenéis que mirar. ¿Lo habéis visto ya? Os quiero mucho. Hasta Ozymandias 2.